Ser podcast. You're looking kind of lonely, girl. Would you like someone new to talk to? Oh yeah, alright. I'm feeling kind of lonely too, if you don't mind. Can I sit down here beside you? Oh yeah, alright. If I seem to come on too strong, I hope that you will understand. I say these things cause I'd like to know if you're as lonely as I am, and if you'd mind sharing the night together. Oh, yeah, sharing the night together. Oh, yeah, sharing the night. Hola, buenas tardes. Qué música tan agradable a esta hora del día, ¿verdad? Marta Delgado, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Isaías Lafuente, bienvenido. Buenas tardes. Hola, Choyin, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Tiene unos cuantos años la canción, pero a esta hora, ¿verdad? La gente que va en coche, que está saliendo. Sí, además ya hoy. atascos, en fin, por el puente, por lo que sea. La radio acompañando. El ser humano ya sabemos que suele ser un animal de costumbres, y como la radio establece un vínculo muy especial con el ser humano, con los oyentes, porque la radio cuenta la vida en tiempo real, pues la radio es también un medio de costumbres. Por ejemplo, dar la hora. Choyin, da la hora, por favor. Uy, son las 4 y 8, las 3 y 8 en Canarias. Vale. Lo de las 3 y 8 en Canarias, una hora menos en Canarias, esta cola, este latiguillo, completar la información del reloj con la hora canaria, ¿eso ha existido siempre? Pues no. No, eso se lo inventó alguien. Anda. Y ese alguien ha muerto hoy y lo queremos contar al abrir esta tarde la ventana. Radio Club Tenerife, Pablo Gandía, buenas tardes. Buenas tardes. José Antonio Pardella se llamaba, mítico locutor de Radio Televisión Española en Canarias, pero lo primero, por favor, vamos a comprobar que el reloj que tenemos en Gran Vía 32 en Madrid y el que tenéis en Santa Cruz de Tenerife están perfectamente calibrados. Ahora son las 4 y 9 minutos y 27 segundos. Aquí pues son las 3 y 9 y 30 segundos. Una hora más en la península. Eso sí, lo tenemos que dejar claro, y que esta muletilla aquí nunca la decimos en Canarias. Bueno, en la península y en Baleares. Exacto, Sí, en claro. la Y en las ciudades península. autónomas. Oye, cuenta la historia de José Antonio Pardellas, porque de verdad, yo creo que lo hiciste ya hace 3 años, que llegaste, hablaste con él y todo, pero hoy es un día para recordar cómo nació esto de una hora menos en Canarias. Sí, porque probablemente estas palabras deben ser la cuña de mayor éxito que ha promocionado y que promocionará nunca Canarias en la historia, Carlas. Por un segundo, sobre todo en punto y a esas y medias, pues el archipiélago recorta esos 1000 kilómetros de distancia que tiene con la España peninsular y se cuela por un momento en la radio, en los coches, en las casas. Y ahora es una frase que es prácticamente casi obligatoria en la radio, Sí. pero no siempre fue así, y nos tenemos que remontar a la década de los 70. Ojo, Pardellas era el locutor que conectaba con los programas nacionales de Radio Nacional, entre ellos alguno que a lo mejor le suena, que se llamaba Protagonista. Con Luis del Olmo, por supuesto, con su voz entonando ese mítico saludo de Buenos días, España, les habla Luis del Olmo. Buenos días, España. Pero ¿qué pasa? Cuando daba la hora, no se la estaba dando a todo el país, o eso por lo menos pensaba Pardellas, y empezó a repetirla una vez y otra, siempre que entraba en el programa, hasta que finalmente... Hasta que cuajó, y además por la intervención de un director que hubo aquí en una reunión de jefes en Madrid, dijo, oye, que lo de una hora menos en Canarias no salga solo en los programas que interviene Pardellas, ¿por qué no sale también en los demás programas? Y por ahí empezó a cuajar. Así lo contaba el propio Pardellas en este mismo programa, en La Ventana, en julio de 2022. Ya luego invadió esa frase otras emisoras, pero no solo eso, porque saltó a la televisión, incluso llegó al teatro. Y hasta en el teatro se gastaba alguna broma. 2 en el teatro. Hola, Pepe, ¿qué tal? Tanto tiempo sin verte. Por cierto, ¿cuántos años tienes? Pues tengo 65 años, 64 en Canarias.
Bueno, Pablo, supongo que te imaginas, y todos los oyentes estarán casi esperándolo, esta frase de 1 hora menos en Canarias ha sido una mina de oro para la Unidad de Vigilancia Lingüística de Isaías Lafuente. Claro, no sé porque... la de veces, con público y sin público, que hemos disfrutado. Bueno, es que como decía Pablo, es la cuña más repetida, ¿no? Por lo menos 24 horas al día lo repetimos. Y entonces el margen de error pues se va agrandando cada vez más. Y tenemos de todo tipo, 1 hora menos, 1 hora más, 1 minuto menos, bueno, es infinito. Son las 9:04, las 3:04 en Canarias. A las 9:03, las 4:03, las 8:03 en Canarias. 11:10 de la mañana, 10:11 en Canarias. Son las 4 de la tarde, las 5 en Canarias. Son las 2, las 3 en Canarias. Nosotros volvemos a las 5, las 6 en Canarias. Son las 2, es la 1 en Bilbao, Son las 7 menos las 8 menos 20, las 9 menos 25, perdón, las 8 menos 25 en Canarias. Cuando amanezca otra vez. Son las 7, las 8 en Canarias. Son las 3, es la 1 en Canarias. Son las 6:15. Las 6:15 en Canarias. La información vuelve a la serie menos de 1 hora cuando sean las 4, las 5, las 4, las 3 en Canarias. Y a las 10:32, 1 minuto menos en Canarias. Son las 4, las 3 en Valencia, las 3 en Valencia. ¿Tú crees, Pablo, que José Antonio era consciente de que resultaba inevitable que de tanto repetirla o intentar cambiar la fórmula, alguna metedura de pata habría? Por supuesto que sí, Qué porque bueno. en esos segundos de radio, a priori, ¿no?, que se cometa ese error, pues no podría suponer nada, pero imagínense, ¿no?, esa diferencia horaria. En el día a día, por ejemplo, si nos adelantamos o no adelantamos esas agujas del reloj y, por ejemplo, tenemos un viaje, ¿qué ocurre? Sin lugar a dudas te diré que ha producido muchas confusiones, pero si yo tengo las 11, como dicen las 10, en algunas agencias de viaje con motivo de la asignación de horas para vuelos y viajes. Y hay un tópico asociado a esta distinción horaria y es que el canario, suelen decir por ahí, vamos a dejarlo en el aire, que bueno, que a veces va con una marcha menos, que va con más calma, que llega más tarde a algún lugar cuando sus otros amigos que no son de Canarias ya están y llevan alguna hora esperando, que vamos aplatanados, que así es como lo dicen, que vamos aplatanados, pero él decía que no tenía nada de culpa con eso. Hay una frase que no nos gusta nada, dice que somos aplatanados en los climas tropicales, y este es un clima subtropical, pues hombre, la gente, por efectos del calor y tal, pues hasta anda más despacio. Y así como lo estamos oyendo, es como tenemos que despedir al padre de toda una generación de oyentes de radio en Canarias, que además fue colaborador de esta casa de Radio Club Tenerife, que llegó incluso a ser el director de la red de emisoras territoriales en Prado del Rey, en Radio Nacional a nivel España, y que hasta bien entrados los 80 incluso siguió colaborando en medios de comunicación locales. Yo te voy a lanzar una propuesta, una idea, Carla. ¿A quién? ¿A mí? Porque, sí, a ver, venga, me voy a tomar esa licencia. Ahora son las 3:14, 1 hora más por allí. Sí, por allí. Dentro de unos minutos dentro de unos minutos tendrás que dar paso al boletín de las 5, las noticias, 1 hora menos en Canarias, ¿no? Y que va a sonar así. Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias. Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias. Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias. ¿Qué te parece si hoy lo haces a la inversa? Si, por ejemplo, dices esto. Son las 4, 1 hora más en la península. ¿Lo comprarías eso? Bueno, tendría que pensarlo. De entrada hay que añadir a Baleares y las ciudades autónomas. Ese es Ceuta y Melilla también. Sí, por supuesto. Y por cierto, decirle a Isaías que no hay ningún corte de ningún canario que haya trabajado en esta emisora que haya cometido el error con eso de las horas, porque aquí pues no tenemos errores en cuanto a las horarias se refiere, ¿no? Hay veces que hemos recogido incluso errores en Madrid y dices, ¿y por qué? Y digo, en la emisión local de Madrid. ¿Y para qué hay que contar la hora de Canarias en la emisión local de Madrid? Pero bueno, lo tenemos tan grabado a fuego todos los que trabajamos en la radio que ya damos 1 hora y la hora... Yo os diré una cosa que además yo creo que la he contado alguna vez, pero aprovecho para repetirla. Cuando a mí me proponen venir a la SER a hacer el Hoy por Hoy, os juro, de verdad, por lo más sagrado, que uno de los motivos que más me ilusionaba es poder decir son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Las 6 en Canarias, efectivamente. Oye, toda la vida escuchando a Iñaki, a Luis, toda la gente diciendo... Me hacía una ilusión, yo que venía de Reus, y coño, pues mira, al final lo he podido decir muchas veces. En lo que hemos escuchado hay 2 montajes míticos. Uno es el de Monse, que dice 1 minuto menos en Canarias, que yo creo que
el uso horario más ajustado de los que hemos dado. Bueno, no, salvando el tuyo, que dices son las 6:15, las 6:15 en Canarias. Claro. Y que si no eso, son ahora, dentro de un rato lo serán. Vamos a ver si cambian finalmente la hora estacional que está sobre la mesa y si eso unifica, ya veremos. Pero en el momento hoy queríamos contar esta historia y Pablo, muchísimas gracias por compartirla, compañero. Muchas gracias, compañeros. Hasta luego. Cuídate mucho, no des más la hora ya. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.